Qué placer estar nuevamente en sus hogares con un programa más de esta semana. Hace algunos días, cerca de 2 meses, estuvimos en la Asamblea Legislativa conversando sobre el tema de la usura en casos como las tarjetas de crédito. Nos comprometimos a que 2 meses después íbamos a revisar cómo iba el tema. También tengo que decir que un profesional del periodismo, como es Graven Moya, tuve la oportunidad de ver algunos de sus reportajes en el tema de los medicamentos. Y él insistía una y otra vez de que es un derecho humano tener medicamentos cerca o con la posibilidad de poderlos comprar y no pagar precios tan caros. Bueno, también es un derecho humano poder tener vivienda digna y no tener que pagar excesivamente. También es un derecho humano poder adquirir comida y no tener que pagar de manera excesiva por el uso de las tarjetas de crédito. Hoy vamos a hablar de derechos humanos, pero vamos a hablarlo desde la óptica de la usura, que cada vez uno comprende que los costarricenses estamos más ahogados desde el punto de vista financiero y económico, porque pagamos en exceso. Y vamos hoy a comprobar eso, y vamos hoy a hablar de verdad de este tema de la usura y del esfuerzo que están haciendo gentes como mi invitado, el diputado Welmer Ramos González, quien ha insistido una y otra vez en que la economía, para dinamizarla, y eso es un negocio bueno para todos, hay que bajar la usura. Don Welmer, le damos la bienvenida, como se la damos también a don Eric Ulate Quesada, que es presidente de la Defensoría del Consumidor y que también vamos a tenerlo pues en esta mesa de conversación el día de hoy en el programa de esta semana. Perdón, me alargué un poquitito, pero es que este es un tema tan sensible que hay que decirlo. Compañeros, vamos a contextualizar, 1:30, don Welmer Ramos, esto es un conversatorio, lo hacemos acá entre nosotros y vamos a tratar de entender esto, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado 2 meses después de ese primer encuentro que tuvimos, don Welmer? Tal vez para contextualizar, hay que decir que los costarricenses hoy en día están sobreendeudados, así lo reconoce un estudio del Banco Central, el Fondo Monetario, la Universidad Nacional, y están sobreendeudados a tasas muy altas. Y esto lo que está llevando es a que la gente pierda poder adquisitivo y que la economía no se mueva con dinamismo. Además de que hay miles de familias costarricenses que están viviendo una calamidad en sus hogares porque cuando las deudas están ahogando a una familia la afectan no solo en lo económico, sino en el plano psicológico y en las relaciones familiares. Entonces, Costa Rica tiene penalizada la usura, pero tenemos una carencia porque no le pusimos un parámetro a cuál es el límite que hay que establecer para la usura. Así en los últimos 10 años... Es importante, perdón, que expliquemos para que todos nos entiendan, cuando hablamos de usura, ¿de qué estamos hablando? De tasas de interés desproporcionadamente altas, de tasas de interés que en muchos casos superan el 100% o más, pero también tenemos que poner parámetros. Hay países como Corea, 24% es la tasa máxima que se puede cobrar, en Japón el 20%, los países europeos todos están ahí cercanos al 20%. América Latina, la tasa más alta que tiene un país es del 35% que tiene hoy Uruguay. Entonces, los costarricenses estamos sin un parámetro y esto hace que en Costa Rica nadie haya sido juzgado por usura, a pesar de que hay costarricenses que pagan tasas hasta del 300% anual. Welmer, quisiera que me repitieras por favor esos datos. Yo creo que es un parámetro interesante. ¿Corea cuánto es que pagan? Corea tiene 24. 24, eso es un 2% mensual. Exactamente. ¿Y aquí andamos? Estamos sin límite, no hay límite ninguno. Por ejemplo, en una casa de empeño cobran el 10% semanal. Eso se transforma en 120 si sacamos la tasa normal. ¿10% semanal? No, mensual. Mensual. Sí, eso se transforma en 120 anual, pero cuando sacamos la tasa corriente, si la tasa fuera compuesta, eso es mucho más alto. Entonces... ¿Japón, perdón, el otro dato? En Japón, 20%. 20%. Sí. ¿Y me dio otro? Por ejemplo, España, 19%. Ajá. España, 19%. Colombia, 29%. 29%. Entonces, Costa Rica no tiene límite y hay
miles de familias que están hoy en día sobreendeudadas a tasas altísimas y que están viviendo una calamidad nacional. Y este país no se va a mover cuando hemos determinado nosotros que tomando como más alta la tasa de Uruguay, por ejemplo, del 35, y le calculamos cuánto están pagando las familias costarricenses de más, están pagando 1 billón, o sea, 1 millón de millones de más por año. Si eso se lo incorporáramos al gasto, la economía podría estar creciendo, en vez de crecer al 2,2, podría estar creciendo al 5,5. Eso en técnica es, todos los costarricenses, por los excesos que nos cobra el sistema bancario y el sistema… En general, en general, estamos pagando de más 1 billón de colones. Sí. Es un dato exageradísimo. Esto es, para que tengamos una idea, son 2,5 veces lo que pretende recaudar el Estado con el plan fiscal. Doloroso. Don Eric, usted es presidente de la Defensoría del Consumidor. ¿Cómo nos defienden? Miren, consumidores de Costa Rica estamos sumamente preocupados por esta situación y no desde ahora. Tenemos muchos años de andar detrás de estos temas, en donde incluso hace 12 años presentamos un proyecto de ley, el 15.991, que venía de una u otra manera a ponerle coto a esta situación. Sin embargo, en aquel momento el cabildeo bancario fue tremendo en Asamblea Legislativa, tanto así que lograron que el proyecto fuera archivado. Y no solo estamos hablando ya de una docena de proyectos de ley que en diferentes legislaturas, por medio de diferentes fracciones legislativas y diputados, han presentado proyectos para limitar los intereses en materia de tarjetas de crédito, solo en tarjetas de crédito, no estamos hablando del resto de instrumentos crediticios al cual acceden los costarricenses, y que el cabildeo bancario ha logrado archivar en estos 12 años. Por eso es que es importante la iniciativa que presenta don Welmer, respaldado por otros diputados, porque creemos que en este momento puede darse pueden alinearse los astros para que podamos tener una ley que pueda limitar la usura y sobre todo ponerle número a esa usura. El problema es que nuestro Código Penal ya establece el delito, pero de una manera totalmente etérea. Nadie sabe qué es usura. Está ahí en el Código Penal, pero no se le ha puesto la cascabel al gato de decir usura es exactamente esto. Y eso es lo que pretende este proyecto de ley, que para nosotros es sumamente importante, porque para que tengamos claro, solo en materia de tarjetas de crédito, el último estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio estableció que hay 3 millones de plásticos en el mercado con una deuda de 1.4 billones de colones. 1.4 billones de colones, que creció de un año a otro en 200.000 millones de colones. Si a esa deuda se le aplican intereses que solo en materia de tarjetas de crédito rondan el 50% en su inmensa mayoría, pues ya comprendemos por qué la angustia, ya porque entendemos la frustración de las familias costarricenses al ver que el presupuesto no les alcanza para pagar semejantes tasas de interés. Yo ponía el ejemplo hace algunos programas en donde estuvimos viendo algunos temas como estos, y me tocó vivirlo y me tocó verlo de una señora, una adulta, que al final fue y terminó firmando la entrega de sus nichos, porque no tenía con qué pagar, no tenía con qué responder. Y por eso es que hablo de que es inhumano manejar estas cosas. Yo creo que regulado todos podemos ganar, Welmer. Sí, esto es una de esas situaciones en que todos ganan. Si la economía se dinamiza más, los que hoy se creen perdedores más bien van a ganar más. Una economía creciendo a tasas del 6% va a generar una serie de servicios que es el mismo sector financiero el que va a dar esos servicios, y entonces va a ganar por volumen y una economía más sólida. Hoy en día tenemos que decir nosotros que el problema de la usura es que mucha gente está quedando manchada, y entonces ya no es sujeta de crédito para vivienda, para empezar un negocio o para nada en la vida. El que queda manchado tiene que estar fuera del sistema financiero, porque donde ponga el dinero, ahí lo van a perseguir y le van a embargar su dinero. Entonces, esto está provocando desbancarización, si se quiere decir así, porque las personas ya no pueden seguir usando los servicios financieros
si tienen alguna mancha, porque en el momento que pongan dinero están fuera y además van a buscar un crédito para vivienda, aunque estén pagando alquileres muy caros y están fuera del sistema porque le van a decir usted está manchado. Y aquí tenemos otro problema que estamos tratando de arreglarlo y que Consumidores de Costa Rica ha estado en esto, que es que esa mancha no sea de por vida. Porque aquí se volvieron las manchas en el sistema financiero en una cadena perpetua para la gente. Pero O sea, nos encarcelan financieramente. nos encarcelan financieramente. Además, los otros problemas en el plano psicológico de la gente. Es una pérdida de la dignidad de la persona, porque lo persiguen y hoy en día solo está en algún lado esto castigado, pero lo pueden perseguir y le pueden hablar a la mamá, a la novia, a la suegra, a todo mundo para cobrarle, y esto también se vuelve un problema ya en la parte psicológica. Hay muchísimas familias que hoy en día se están deshaciendo por culpa de las deudas, y aún más, Costa Rica no solo es que lo tiene en ley, es que firmamos en 1969, en diciembre del 69, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, donde dice que la usura es una forma de explotación del hombre por el hombre, una forma de esclavitud, y Costa Rica no ejerce ninguna acción para defender a sus consumidores de esta forma de esclavitud, que se llama esclavitud financiera, y la están viviendo miles de familias. Desde la Defensoría del Consumidor, firmado este pacto, aquí tienen una herramienta ustedes para moverse también. No sé si en los tribunales, no sé si en la sala constitucional, no sé. O sea, auxilio, dicen los costarricenses. Sí, claro. Primero la aclaración, consumidores de Costa Rica, no Defensor del Consumidor. Consumidor, sí. En segunda instancia, debo decirle que en conjunto con los compañeros de Consumidores Libres estamos preparando una acción judicial para que de una vez por todas, si no camina o camina más lento el proceso legislativo, se pueda definir dentro de la esfera judicial precisamente eso que es la usura. Porque, reitero, nuestro problema principal es que la figura ya existe en el Código Penal, pero no está definida, nadie sabe qué es usura, y al no definirse claramente lo que es, entonces no hay sanciones y lo que existe es impunidad. Por eso es que estamos también activando la vía judicial de tal manera que los tribunales definan qué es usura, los tribunales desde el punto de vista penal definan qué es usura, y a partir de ahí se puede dar una protección efectiva de los consumidores también en la vía judicial, de tal manera que esas condenas no judiciales que tenemos cuando se mancha el crédito, por ejemplo, a la persona, no tengan vigencia. ¿Y qué hacemos? O sea, me quedo pensando que eso es una ruta. Esa ruta va a tomar su ratito, Claro. Salvo que le encontremos la comba al palo y ella que tienen que resolver rápido los tribunales. Pero hay un tema que planteaste, Eric, que me preocupa, que es el tema del cabildeo bancario. Y técnicamente yo debería tener a alguien de la ABC aquí, pero voy a invitarlos en otro momento también para que vengan a decir por qué es que ellos defienden tanto algo que a todas luces, desde el punto de vista humanitario, ¿verdad? Hasta es buen negocio para ellos. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ha sido, Werner, perdón, este cabildeo? Porque en este momento ese proyecto debe estar, ¿verdad?, con todos los Tomahawks, AK-47, todo, bombardeado por todo lado, ¿verdad? Sí. Y yo creo que esto debe ser así. Sí. ¿Se sostiene o no se sostienen los diputados en algo que es claramente oportuno para el pueblo? Voy a dar una pausa y cuando regresa me respondo. Ya venimos con más. Decíamos en el corte anterior, por lo menos lo planteaba así don Welmer, que este país ha sobrepagado cerca de 1 billón de colones en el último año. Comparábamos las tasas, que en este momento no tenemos techo, pero que andan del 100 y resto por ciento al 52% anual,
con tasas como Corea del 24%, Japón del 20%, España en el 19%. Don Eric también nos hablaba de que ellos, consumidores de Costa Rica, están por poner una demanda para que esto se corrija en los tribunales. Ahorita nos va a profundizar un poquitito más. Y quiero dar también la bienvenida, que lo clásico en este país, siempre las presas nos complican un poco, a don Martín Parada, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, a quien también recibimos, y ahorita vamos a ir profundizando porque yo le dejé la complicación a don Welmer Ramos para que nos dijera cómo anda este proyecto, porque no debe ser fácil en estos momentos, y cuál es el compromiso de los diputados actuales que están ahí para pensar en beneficio de los costarricenses. Y esa factura siempre llega a pasársela al final de la procesión. Y este proyecto tiene, por todas luces, desde mi humilde óptica, ¿verdad?, como profesional del periodismo, una sensibilidad social, pero además yo creo que no es un mal negocio que haya más dinero y que todo el mundo tenga más dinero. ¿Cómo está el asunto de este cabildeo en la Asamblea Legislativa? Mire, este proyecto, el que lo presenta como en primer lugar es el diputado David Gurzón, después tiene el apoyo de más de 30 diputados. ¿De Liberación Nacional? De Liberación Nacional. Okay. Después estamos otra cantidad de diputados que lo estamos impulsando. Yo he tenido como ministro y ahora como diputado, he estado impulsando un proyecto en ese sentido y por eso estoy 100% en esto. Hay otros diputados que tengo que decir, por ejemplo, María Vita Monge del Partido Unidad Social Cristiana está comprometida con este proyecto y está impulsándolo, doña Zoila Rosa Bolio, etcétera. Podría decirle que el diputado Walter Muñoz está también impulsando este proyecto y hay muchos, y por lo que yo creo que sí va a pasar este proyecto porque ya es una necesidad nacional y es un tema ya de calamidad nacional. Si tuviera problemas, bueno, yo no sé, tendríamos que hacer, si tuviéramos que hacer aquí unas manifestaciones y demás, hay que hacerlo porque de verdad Costa Rica está sobreendeudado a tasas de interés de usura y esto se llama esclavitud financiera en lo que está el pueblo de Costa Rica. No, bueno, tengo que preguntárselo porque sé que el gobierno lo convoca, el proyecto. Lo apoya, don Carlos Alvarado lo apoya. ¿Usted ha hablado con el presidente totalmente, y él le ha dicho sí, yo apoyo esto? Totalmente lo apoya. Don Carlos está totalmente comprometido con este proyecto, lo expuso así en campaña política y todas las veces que hemos hablado de esto tiene el apoyo de él y del ministro de la Presidencia actual. Bueno, le hago el reconocimiento entonces al presidente si cuenta con ese apoyo. Don Eric, don Martín, para la introducción. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Usted es de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y ustedes también se han metido en este tema. Sí, ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes ubican? Un punto de partida en la organización del sistema económico es siempre la funcionalidad de los mercados. Vamos a ver, ahí lo que planteamos es que todos los mercados deben analizarse, pero nosotros caemos y en analizar en sobredimensión, pienso yo, el mercado de los productos, porque es lo que a diario transamos. Pero hay problemas en el mercado financiero y hay problemas en el mercado de trabajo también. Lo hemos visto con las altas tasas de informalidad en el sector de trabajo, pero a lo que nos atañe ahora es la funcionalidad del mercado financiero para ver el comportamiento de las tasas de interés, tanto pasivas y activas, de tal manera que los agentes económicos puedan tener tasas de interés bajas para que los niveles de inversión aumenten. Y eso es urgente dado un poco el estancamiento del crecimiento nuestro. Ahí tal vez la contribución que podamos hacer es que este mercado parte de una premisa relativamente falsa. Cuando, recuerda usted, don Alan, a través de la ley de la moneda, en el año 83-84 se da la apertura del sector financiero y se pasan las cuentas corrientes a ser ya cuentas en términos de un libre mercado, a tener acceso a la banca pública y la banca privada. Asumimos algo que me parecía a mí en aquel momento, incluso era un economista muy joven, algo falso. Es decir, que las tasas de interés iban a caer producto de la presión competitiva del mercado. Transitaron 20, 25 años y las tasas de interés no bajan estrictamente por la presión competitiva porque los mercados son o mercados oligopólicos o incluso con serias tendencias a ser monopólicos y entonces el resultado es nefasto porque el quien controla el mercado, en este caso tanto sin salvaguardar a la banca pública comercial y la banca privada,
es simplemente una tasa de interés que se sale del comportamiento óptimo del costo marginal de captación del recurso, que bien lo dicen los argumentos del 7, el 8%, que es lo que captan los bancos, pero resulta que la tasa activa referenciada es de 16%, es de 26%, y en el caso del consumo, que usualmente no es consumo productivo, que es el consumo de los agentes económicos que van a las tarjetas de crédito, en promedio son 55, 57% y hasta 60%. Ahí efectivamente aquellos que son defensores del libre mercado creo que deben de reconocer que efectivamente el sector financiero es un mercado sumamente imperfecto, cuyas causas están evidenciadas y que urge eliminar esas distorsiones. Como bien creo que don Wilmer lo ha señalado y otros economistas, hay serias asimetrías de información que ponen en contraposición los beneficios económicos de los consumidores a favor más que todo de la concentración en el sector financiero. Sí, bueno, alguien me escribía que la posición mía como periodista, bueno, mire, yo sí, tengo que ser veraz en las cosas que hago, pero no puedo ser imparcial si hay cosas de injusticia, ¿verdad? Ya, eso es así. Ustedes me estaba diciendo ahora, usted, don Eric, que estaban planteando o intentando plantear unos procesos judiciales. ¿Qué pretenden? Por el fondo, ¿qué es lo que pretenden lograr ustedes? Sí, vamos a ver, en conjunto la Asociación de Consumidores Libres, Consumidores de Costa Rica, pretendemos establecer procesos judiciales que determinen primero qué es usura. Nuevamente, hasta que no se diga claramente a partir de qué punto es usura, esto va a seguir rampando la impunidad. Me imagino lo viene aclarando. Sí, eso es. Sí, eso es. En segunda instancia, estamos hablando de que hay 3 millones de plásticos de tarjetas de crédito en el mercado. Cada persona tiene aproximadamente en promedio 3 tarjetas. Nosotros esperaríamos que una buena parte de esas personas que tienen tarjeta pudieran incorporarse al proceso para que puedan ser indemnizadas, que pueda devolvérseles el monto. Ok, deténgase un puntito, claro. A ver si logro entenderle. Usted lo que me está diciendo es, si Alan Trigueros ha pagado de sobremás después de la definición que hace el juzgado de lo que es usura y la definición de la tasa, vamos a ver, por ejemplo, ustedes están pretendiendo que se le devuelva lo que se le ha cobrado más. De más, efectivamente. Si, por ejemplo, se establece, por decir, un monto en 30% y usted ha pagado un 50%, como está en la gran mayoría de las tarjetas, que se le devuelva lo que ha pagado de más durante los últimos 4 años. Eso se lo va a aplaudir la mayoría de la gente de este país. Pero si yo hablaba de ametralladores y tomahawks para el proyecto, a esto le va a caer de una bomba nuclear, ¿verdad? Bueno, esa es la función que tenemos las organizaciones de consumidores. La función nuestra como defensores de los consumidores no es caer bien a los actores comerciales del mercado, es buscar la justicia para los consumidores, y creemos que si se le ha cobrado de más a los consumidores, pues debe devolvérseles ese dinero. Sí, claro. Aquí, muy bien lo planteaba don Martín y don Eric, hay un tema de mal funcionamiento del mercado. Aquí no es un mercado que funciona de manera óptima, es un mercado que tiene una enorme falla porque la gente por ignorancia, por necesidad o por ligereza lo están sobreendeudando, porque no es que el consumidor va y busca el crédito, es que se lo están ofreciendo. A todos nos están bombardeando día a día. Y no tenemos educación financiera. Y no tenemos educación financiera. Y entonces esa falla del mercado, el Estado tiene que suplirla. Cuando hay fallas del mercado es el Estado el que tiene que entrar a defender al consumidor. Y acá lo que están diciendo los aperturistas totales y demás es que incluso en las fallas del mercado es un buen nicho para estafar a la gente. Y voy a decirlo de esta manera, cobrarle precios exageradamente, y entonces ahí tiene que entrar el Estado y tiene que legislar. Por Dios, cuando queremos reactivar una economía y la necesidad urgente que tenemos ahora de reactivar una economía es devolverle plata a la gente. Y estoy diciendo, es que la plata le alcance a la gente. Y aquí hay una oportunidad enorme de una falla del mercado que está absorbiendo plata de las personas y les quita poder para demandar bienes y servicios, que eso sí hace funcionar una economía. Yo puedo bajar los costos de las empresas. Si las empresas no tienen mayor demanda, no van a producir más.
podrán tener más utilidad. No, se necesita darles capacidad de demanda. Y estos proyectos, medicamentos, usura, datáfonos, etcétera, son proyectos que hace que la plata le alcance a la gente y reactive el mercado en el corto plazo. Sí, me pone a pensar, no colapsó el sistema en Corea, el 24%, ni en Japón. Ni hay desbancarización ninguna. Don Alan, pero usted sabe cuál es la razón. Señor. Vea, si usted hace una comparación relativa a los sectores estandarizados nuestros, el sector financiero, el sector agrícola, el sector industrial. La tasa de rendimiento de capital tiende a ser una. Esa tasa de rendimiento de capital, por ejemplo, si usted participa en una licitación del Estado costarricense, el porcentaje de utilidad del costo directo más el costo indirecto más el porcentaje de utilidad, el Estado se lo calcula, anda por ahí un 14, un 15% en las licitaciones públicas. Es la tasa de rendimiento de capital. En la tasa de rendimiento del capital internacional, 12 a 14%. La tasa de rendimiento esperada que estima el Banco Central para Costa Rica, 8 o 9%. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué un sector como el sector financiero efectivamente se está apropiando no del 12%, no del 15%? Incluso un sector que crece mucho y muy dinámico en la economía nuestra, que es el sector comercial, crece entre el 18 y el 25%. Y aún así nos parece que ese sector se apropia de una buena parte de los excedentes. Entonces es necesario ajustar la tasa de interés activa en este mercado porque está obviamente siendo fijada, siendo controlada por la estructura de poder en este mercado financiero. Y eso, como don Wilmer lo ha tipificado bien, bueno, es usura, no sabemos hasta qué punto, porque técnicamente hay que determinarlo, pero es imposible para una economía en subdesarrollo como la de Costa Rica estarle cargando a sus agentes económicos tasas de interés superiores al 25-30%. Se vuelve al final una locura. Una locura. Quienes dicen que esto no debe suceder, estos controles dicen que eso limitaría el acceso al dinero de los que menos tienen. Y he escuchado esa versión. Voy a irme con eso a la pausa y cuando regreso vamos a escuchar las respuestas de esto. Estamos hablando del tema de la usura y los impactos que tienen en la economía de los costarricenses. Me fui a la pausa comercial diciendo que quienes se oponen a que haya controles dicen que vamos a limitar el acceso de la gente al dinero. Inmediatamente, tanto Eric como Wilmer me levantaron la mano y yo les dije, voy a una pausa. Y digo, yo sé que querían hablar de este tema. Voy a arrancar con Eric. Sí, mira, esto es un cuento chino. Esto lo vimos hace 10 años cuando el entonces ministro de Economía, Eduardo Cibaja, que incluso fue castigado políticamente por ello, emitió por el Ministerio de Economía un reglamento de tarjetas de crédito y débito. Y ojo que no tocaba el tema de intereses, básicamente era un tema de ordenar la información que había en el mercado. Y sin embargo, ya con solo la emisión de ese reglamento, oímos hace 10 años voces que predecían el apocalipsis financiero de los pobres, en donde se iba a lanzar a los pobres a las fauces de los prestamistas de barrio y de trabajo, y eso no ocurrió. Reitero, más bien hoy tenemos 3 millones de plásticos en el mercado, 2.4 billones de colones colocados solo en tarjetas de crédito. Esto es un cuento que se hace para asustar a quienes promueven la regulación y se usa la bandera de los pobres, curiosamente, para justificar el que no exista esa regulación y que se le siga cobrando tasas de interés sumamente altas a los consumidores, y eso es inaceptable. O sea, nosotros como organización de consumidores no aceptamos ese tipo de justificaciones que esconden una realidad, y es que los pobres están pagando tasas de interés exorbitantes por créditos en los cuales ni siquiera el tema de la educación financiera les sirve para defenderse, porque lo comentábamos y con esto, por lo menos cierro esta participación, sí quiero decirle que es interesante ver que si usted se pone a analizar su estado de cuenta,
Usted no sabe cómo llegan a los números que determinan cuánto tiene que pagar usted mes a mes. Pensé que eso no me pasaba a mí. Y vaya, sí, uno llega al Estado y empieza a revisar y no y vayan al banco. Hagamos el ejercicio de ir a los bancos a que nos expliquen. Y nosotros fuimos. Y no se sabe explicar, ni se sabe explicar en servicio al cliente, ni en los departamentos de tarjetas. Al final de cuentas termina siendo un asunto del sistema. El que determina cuánto tiene que pagar usted por mes. Los algoritmos están ahí, pero nadie entendió qué es. Efectivamente. Entonces, yo lo que quiero decir es que ya esto, con lo cual se justifica el que proyectos como el presentado por don Welmer, por don David, no avancen, ya lo vimos hace 10 años y nada de lo que nos decían que iba a pasar con el sistema financiero pasó. Don Welmer. Mire, es extraño que alguien diga que para prestarle a alguien que no tenga capacidad de pago, entonces tiene que cobrarle una tasa exorbitante que lo somete a esclavitud financiera. Si alguien no tiene capacidad de pago, no se le presta. El peor daño que podemos hacer es prestarle a una tasa elevada para que pague durante un año y con eso le sacamos la deuda y una utilidad muy grande y después lo dejamos fuera del sistema financiero porque lo dejamos manchado. Eso por un lado. Y todos los cálculos. Yo soy economista y he estado haciendo cálculos con un grupo de economistas, los que hacemos nosotros, con una tasa del 32% le genera una ganancia del 40%, cuando estoy hablando es en términos relativos a los costos, le genera una ganancia a los bancos en relación a sus costos que le da el 40% de ganancia. En el peor extremo de morosidad que puedan tener. Pero tengo también que decir que la morosidad no es una pérdida, se volvió un negocio. Detrás de cada moroso hay dos fiadores que van a tener que pagar el crédito, no en el monto original, no, 2,5 veces más alta, porque se los hacen subir con una serie de cargos, y detrás de cada fiador, de cada deudor, hay una propiedad o queda proscrito del sistema financiero. Le estamos haciendo un daño muy grande a una población que es la que más tenemos que cuidar, porque le estamos cobrando un electrodoméstico a 2 o 3 veces lo que vale de verdad. Le estamos financiando gastos corrientes, como decía don Eric, son de consumo, y don Martín, son gastos de consumo, no es que le estamos financiando negocios para que vayan a poner pequeños negocios, no, es consumo. Y es peor, andan detrás del consumidor y del más pobre porque es el que tiene... es el que es más débil en conocimientos económicos y es el que por ignorancia, a veces por necesidad, sobreendeudarlo a estas tasas de interés de usura, hay que decirlo así, desproporcionadas, que no tienen nada que ver con los costos del mercado. A ver si le entiendo. Si dejamos una tasa techo del 32%, no es que el sistema bancario quiebre, está diciéndome que tienen ganancias del 40% en una prueba ácida en donde tuvieran una coyuntura muy difícil. Se los puedo demostrar. Y en esto hay que ser muy serios, porque el sistema financiero también ha sido tomado él mismo en sí, ¿verdad? Se pone las reglas, ¿verdad? Y esto lo quiero decir yo de esta manera. Tenemos que ser bien claros en poner los costos que tiene el crédito en Costa Rica. La tasa de inflación es baja, tenemos una tasa, la inflación anda en menos del 3%, tenemos un costo de los recursos que está en el 6%, hoy eso le cuesta a un banco conseguir la plata, y tenemos una morosidad del 10%, eso daría 16%, y los costos que lo calcula el mismo Banco Central, póngale usted 6% de costos, y le pone usted 3 puntos entre el encaje legal y un coeficiente de liquidez, y si acaso va llegando usted al 24%. Si a usted 24 le cuesta algo 24, le pone una ganancia del 40%, eso le da 32 o 30. Y entonces esa es la tasa que hay que poner en Costa Rica. Entonces sí tienen una forma de medirlo. Y le darían, claro, yo claro me acuerdo que en el programa anterior que estuvimos me decían es que necesitamos ver una tabla que nos diga exactamente. No existe. Y sé que ahora se han presentado como 6, 7, 8. Sí. Tampoco es válido sacar un promedio de las tasas altísimas que tiene el sistema financiero y decir el promedio de las tasas nos da 60, no, le puede dar más alto si estamos en una situación de tasas excesivas. No, aquí no es venir a poner promedios y a justificar lo que ya está hecho, es que vamos a ir hacia una tasa de verdad que sea justa, que los bancos ganen mucho, pero que no
vayan a hacer injusticia principalmente con los más pobres, porque aquí es la clase media y los más pobres los que están pagando eso, y eso está concentrando la riqueza en este país. Don Welmer, me van a dar la licencia los dos compañeros aquí, pero don Welmer, hay una cosita que conversamos fuera de micrófonos que a mí me impactó, yo no lo tenía tan claro, es el tema de vivienda. Es cuántas veces en este sistema de usura se paga una vivienda. ¿Verdad? Eso me dejó impactado versus los ejemplos que hay en otros países. Entonces, pongámoslo aquí como para que entendamos de qué estamos hablando. Vamos a ver, cuando a alguien le financian una vivienda al 4%, en Estados Unidos así se financia, en Chile en el 5%, aquí están financiando al 12%. Entonces uno diría, bueno, la tasa un poco más alta. No, es que la cuota que le están cobrando al consumidor, a la familia, significa que durante 25 años va a pagar 17 veces el valor de la casa. Mientras tanto, en Estados Unidos va a pagar 3 veces el valor de la casa. Sí, y si uno se va a Corea, donde la tasa es del 2,7% en vivienda, bueno, entonces va a pagar apenas 1,5 veces su vivienda. Claro que se concentra la riqueza en Costa Rica y claro que esta economía va a estar deprimida y no va a poder crecer porque tenemos una serie de nichos donde se está yendo como agujeros negros, donde se va la plata de los costarricenses en pagar sobreprecios y que poquito a poco no nos damos cuenta, entonces los mercados no tienen fuerza. Espérese porque yo sí quiero revisar esos datos. 17 veces el valor de la casa en Costa Rica, 3 veces en Estados Unidos y 1,5 veces se paga en... Por ahí anda en Corea. En Corea. Para que veamos. De ahí no hay mucho que hablar, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo, híjole. Lo que pasa ahí, don Alan... Solo pensemos en unos jóvenes que quieren tener casa en estos momentos y tienen que pagar 17 veces el valor de su casa. Lo otro, don Alan, es que olvidamos, dentro de la política económica, se olvidó, desgraciadamente, una cuestión que como instrumento de desarrollo del país se usaba en la década de los 70s y los 80s. Recuerde usted los topes de cartera. Que efectivamente esos topes de cartera a nivel sectorial permitían una asignación de recursos, por ejemplo, para la parte productiva. Hoy no hay topes de cartera porque efectivamente se les atacó directamente porque eran ineficientes, porque eran manejados dentro del Estado y una serie de causas ahí que efectivamente hicieron que el instrumento no fuera el adecuado. Dejamos paso al mercado libre. Yo creo que, digamos, el mercado como tal podría funcionar, siempre y cuando la tendencia del mercado sea hacia el punto óptimo de su funcionalidad, pero aquí no va por ahí. Es decir, en vez de buscar ese punto óptimo que está a través de la relación de costos del servicio, en este caso el sector financiero, la tasa de interés, ese costo debería estar, don Welmer lo desarmó, llegando al 24%, 26%. Súmele una tasa de rendimiento de capital de su actividad económica, un 40%, que sería, me parece, elevada, exagerada, nos daría una tasa de 32%. Y las tasas que el sistema bancario, tanto comercial público y privado, está teniendo como referencia, son tasas superiores al 50%. Entonces, ¿por qué no reconocer que el sistema no está atendiendo a un nivel óptimo de funcionalidad? Y entonces ahí arrastran a los sectores de los ingresos más bajos, porque los ingresos medios o altos, en el caso de la vivienda, es gente que puede tener cierto margen de holgura para poder encontrar la posibilidad de tener su vivienda, etc. Pero otros no podrán. Familias que tienen 500,000, 600,000 colones y la cuota es de 400,000, automáticamente por la perpetuidad, aunque ahorre 1,000,000 de colones al año y empiezan con 20 años, cuando tengan 50 podrían tener la vivienda. Entonces la pregunta que se hace es, ¿vale la pena que a los 50 años yo tenga mi vivienda de esa manera? Entonces la juventud está renunciando a su bienestar. Sí. Que eso es algo que quiero ver cuando vuelva de la pausa. ¿En qué estamos o cómo estamos prácticamente ya sometiendo desde antes de que inicien a la sociedad costarricense a una ruta de pobreza al futuro? Con este tipo de usura pareciera que es así el tema. Vamos a una pausa y venimos con más.
Continuamos con este programa. Realmente es un programa tremendamente interesante que nos hace una ubicación de una iniciativa que se está moviendo en la Asamblea Legislativa, que ya don Welmer reconoce que el propio presidente Carlos Alvarado está decidido de que este proyecto tiene que encaminarse, que el consumidor de Costa Rica está también llevándolo por la vía judicial para tratar de que se le devuelvan dineros que se han cobrado en exceso producto de la usura en temas como vivienda, electrodomésticos, tarjetas, casas de empeño, financieras, el gota a gota, que ese es, me decían, bastante peligroso, adelantos de salarios, o sea, por todo lado sacan y sacan y sacan a costas muy altas. Don Welmer, así a mano alzada, ustedes que son especialistas en el tema, digamos que la población que trabaja, ¿cuánta es la población que estamos activa de trabajo? Pero ¿cuánta gente está trabajando en este momento? 2.300.000 personas son las que... Y ese billón de colones distribuido entre ellos, ¿cuánto estamos debiendo todos ya? No, debiendo no, se les está cobrando de más, porque ese billón es sobre pagos. Se les está cobrando como 434.000 colones de más, que es mucho más que un aguinaldo para mucha gente, que pagan por año de más. De más. Sí, que puede quedar en las manos, que puede entrar al mercado a generar demanda y actividad económica. Este es nuestro último segmento y yo quisiera que entráramos en una fase de reflexión, ¿verdad? Empezáramos un poquito a pensar con mucha claridad, don Eric, no estamos pidiendo que el sistema financiero quiebre o se descalabre. No, definitivamente no, pero estamos claros que proyectos como este, proyectos como el que se denomina como datáfonos, que está también en discusión en la Asamblea y que tiene mucho que ver también con este tema y que pretende un gran beneficio no solo para los consumidores, sino para el comercio. Estamos seguros que si bien no representan para nada el descalabro del sector financiero, sí van a tener muchísima oposición en Asamblea Legislativa de este sector. Por eso es que es importante que los diversos grupos que conformamos la sociedad civil podamos brindar apoyo a estas iniciativas legislativas para que no mueran, como ya han muerto 12 proyectos en estos últimos años. 12. Sí, claro. ¿Sobre esta misma temática? Sobre el tema de tarjetas, efectivamente. Caramba. Y que ni siquiera, ojo, ni siquiera llegan a la etapa de plenario, es que se mueren en comisión. Vea hasta dónde llega el poder de cabildeo de este sector, que no han permitido que ni siquiera uno de estos proyectos llegue a la etapa de plenario a ser discutido. Por eso es que es importante unirnos, por eso es importante señalar a los diputados que no apoyan este tipo de proyectos y también dejar claro que las justificaciones para no apoyar este tipo de proyectos son falacias, no son justificaciones reales. Ustedes, para no comprometer a don Welmer, ¿han estado viendo cómo se maneja la comisión? ¿Han estado atentos sobre este proyecto? Sí, claro, por supuesto. Nosotros y tenemos diputados que se nos complica una votación. Efectivamente, no solo a nivel de la comisión, sino incluso en caso de que llegue a plenario, ya sabemos que hay diputados que no están muy convencidos de este tema, que nos dicen, sí, datáfono sí, pero es que el otro no sé, es que en realidad ya dos proyectos... ¿Puedes asomar algún nombrecito? No, o sea, es quitarle la oportunidad a esos diputados, por lo menos a hoy, que no ha salido de comisión, de que puedan rectificar, pero téngalo por seguro que vamos a señalar a esos diputados si se mantienen en esa posición. Incluso ya nosotros fuimos a hablar del tema de usura en Asamblea Legislativa y se nos cuestionó directamente lo que hablábamos, que este tema, al final de cuentas, limitar las tasas de interés era lanzar las fauces de la informalidad crediticia a mucha gente, y hubo que ser claros en decir que eso no era así. Pero ese cuestionamiento es repetido en estos momentos en Asamblea Legislativa. Bueno, pareciera que me interesaría mucho, después tal vez fuera de micrófono, me cuenta por dónde anda la procesión, y yo los invito aquí, sentémonos a dialogar. ¿Cuál es el problema? Claro. Sentémonos, ellos tendrán sus posiciones, defenderán sus posiciones, y ustedes defenderán las de ustedes, y tratemos de llegar a acuerdos. Esta es una mesa de diálogo. Aquí hemos logrado acuerdos interesantísimos durante tantos y tantos programas de televisión, aquellos que gente pensaba que no íbamos a lograr, y sí se lograron. Martín, ¿cuál es tu sensación? ¿Podemos llegar a un acuerdo nacional en función de que entendamos de que esto puede ser un negocio bueno para todos también? Sí, yo creo que sí. Incluso al sector financiero, tanto público como privado, le conviene relativamente abaratar los recursos financieros. Los bancos están abarrotados de recursos financieros.
O sea, la banca pública y privada tiene recursos para prestar. Entonces, tampoco le sirve el negocio del banco, es lanzar la liquidez a la economía. Ahí el costo lo está asumiendo la economía costarricense por muchas razones. Por el razonamiento que usted, don Alan, asumía, preocupaciones del desarrollo y de la juventud y de las familias más empobrecidas del país. Y esto creo que puede servir para la reflexión de consenso. Vea, por ejemplo, un joven que empieza a trabajar a los 25 años, tiene dos opciones. Tiene que comprar un lote modesto, 15 millones, y una casita modesta, 35, son 50 millones. Si no se lo heredan, tiene que empezar a construirlo. Empieza a construirlo. Va a la banca le dice que está bien, que le presta 30 años, que le presta una tasa del 9, que la cuota puede andar ahí de 8.000 colones por millón. 8 por 5, 40, 400.000 la cuota, a 30 años. Entonces, bueno, puede decir, bueno, me voy a esperar a tener los 50 millones. El muchachito tiene 25 más 30, o sea, a los 50 años tendría su propia vivienda. Entonces tenemos a nuestra juventud en los arranques de su formación, de su época productiva, sumamente en vulnerabilidad desde el punto de vista de la dotación de la vivienda. ¿Qué mecanismos en materia de desarrollo estamos habilitando? Bueno, a tasas del 32 que fueran, incluso que sugería don Wilmer, con una tasa óptima que es menor o es el menos mal posible, la juventud estaría condenada a no tener su vivienda en menos de una edad de 50 años en promedio. Es bien difícil. Y si lo vamos al sector productivo, entonces los productores no encuentran camino para echar a andar las compras de materias primas, de insumos para poner a producir el país, los industriales que sean. No sé si los grandes, pero los pequeños y medianos también están estrujados. Es que eso estaba están pensando. estrujados. O sea, todo esto aliviana para que se mueva la microempresa, para que se mueva otros, porque claro. tienen Y entonces usted es el banquero y yo soy el empresario mediano, entonces usted lo primero que va a hacer es que se va a blindar, y se va a blindar con un flujo de caja. Y un flujo de caja con tasas de interés altas, por supuesto que me va a costar mucho, y con una tasa de rendimiento de capital que a lo sumo llega al 14 o 15%, ¿cómo le demuestro yo a usted que mi negocio en flujo de caja, en un horizonte de 10 años, yo voy a tener la posibilidad de ser cabal con usted y poder efectivamente pagarle? Por lo tanto, a mí me parece que la preocupación es muy válida. Y me parece que el sector financiero no debería ser tan egoísta en su posición y simplemente fomentar la discusión para que racionalmente podamos buscar el óptimo en este mercado. Los salarios, el mercado de salarios no anda por ahí, ¿cierto? Exactamente. Ajá, y es que la tasa salarial es, bueno, entonces veamos a ver si podemos los trabajadores especular con la tasa salarial. Inmediatamente, de hecho, escuché que hay un proyecto ahí para ver si quitamos el salario mínimo, y eso creo que habría que discutirlo, ¿verdad? Habría que discutirlo, pero creo que en materia de definición de la tasa de interés, el país sí tiene que hacerlo. Sí. Don Wilmer, usted está ahí, está con Gurzón, como dice usted, y con otros diputados, intentando que esto suceda. Me parece que lo ve como economista y lo ve como ciudadano también, sí, ¿verdad? Estamos cerca, porque nos vimos hace 2 meses, y hace 2 meses recuerdo que estaba María Vita, estaba el diputado Croshen también, Gurzón y usted, si mal no me acuerdo. Y todos dijeron, en 2 meses, este proyecto tenemos que tenerlo ya muy cercano. Sí. ¿Verdad? Y no veo por dónde, por ejemplo, el tema de los cristianos evangélicos, pues, obviamente es un proyecto absolutamente plegado a los principios que ellos hablan, ¿verdad? De llegarle a todos los costarricenses, de ese principio cristiano de que todos tengamos de dónde comer. ¿Cómo ve? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Llegaremos? ¿Llegará? Mire, ese proyecto yo creo que ya la comisión va a tener que dictaminarlo ahora en los próximos días, si no es esta semana, es en la siguiente. Estábamos esperando respuestas de algunos sectores, las universidades, el Banco Central, algunos otros organismos. Ya los tenemos, ahorita estamos en la fase
de conjuntar todo esto y hacer el análisis y hacer la propuesta de subcomisión a la Comisión de Hacendarios. Está convocado en la Asamblea y vamos a ver qué lo... ¿Está en su comisión en estos momentos? Está en la Comisión de Hacendarios, Okay. sí, en una subcomisión que va a emitir un dictamen en los próximos días, pero sí se acopió toda la información necesaria, porque habían muchos que querían decir cosas y me gusta que las universidades hayan participado de manera directa y con propuestas y con contrapropuestas incluso, ¿verdad? Al respecto, tengo que decir que Flaxo, Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica se han referido, Consumidores de Costa Rica también lo ha hecho y una gran cantidad. Tengo que decirle que aquí todos los bancos mandaron observaciones. Ahora, esto le conviene a todos, de nuevo. Es lo que yo quería decir, esto le conviene a todos, porque a veces nos perdemos y perdemos la perspectiva. Lo que sobrecobrarle a alguien en el corto plazo, a los consumidores, hace que la economía no crezca, que sea una economía con poca evolución. Cuando nosotros le damos capacidad adquisitiva a los consumidores, que la plata le alcance, cobrando tasas de interés menos, la actividad económica crece aceleradamente y quienes más ganan es el sector que hoy cree que podría estar perdiendo. Va a ganar mucho más por volumen, no tanto por precio, pero mucho más que compensa lo que va a ganar por volumen. Y esto beneficia a todos en el mundo. Así lo han hecho las economías desarrolladas y que tienen una tasa máxima, y tenemos que hacerlo los costarricenses también. Muchas gracias a mis invitados, hemos profundizado hasta donde se ha podido, nos queda otra mesa donde vamos a traer a los demás actores, a los que no están tan de acuerdo, a ver si llegamos a consensos. Costa Rica es un asunto de todos y lo tenemos que resolver entre todas y entre todos. Que Dios bendiga sus hogares.